Dicen que vivimos con la cabeza en el aire. Y sí, porque nos estamos alistando para despegar y ser los mejores compañeros de vuelo. Para estar largas horas en un asiento pequeño, pero que lleva a miles de personas a un gran destino. Para hacer la sonrisa que buscan cuando están solos. Para dar calma, para ayudar, para atender. Sí, tenemos la cabeza en el aire y queremos que tú también la tengas. Escuela del Aire. Prepárate para despegar. Bienvenida a nuestra comunidad de Escuela del Aire a una nueva edición de nuestro podcast EDA. Prepárate para despegar. El día de hoy vamos a tratar un tema crucial en la vida de un tripulante de cabina, que es la gestión del estrés y el cuidado de la salud mental. Para este fin nos acompaña Irina Moncayo, especialista en el área, que nos va a acompañar sobre el tema y nos va a compartir diferentes técnicas y nociones respecto al tema del día de hoy. Irina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito de su perfil. Buenos días, Andrés, muchísimas gracias. Como ustedes saben, mi nombre es Irina Moncayo, llevo varios años siendo profesora de la Escuela del Aire. Mi profesión de base es psicología clínica, tengo también una especialidad en asesoramiento familiar sistémico, tengo otra especialidad en psicoanálisis, tengo una maestría en psicoanálisis, sociedad y cultura, soy de base freudiana, de línea lacaniana y soy la única psicoanalista de pareja del país. Irina, cuéntenos un poquito, antes de empezar de lleno con este tema, ¿qué se ve en psicología de la comunicación? Bueno, la materia que yo doy dos materias, la primera es psicología de la comunicación, la otra son técnicas expresivas. En psicología de la comunicación nosotros vemos primero lo que es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación humana es uno de los factores más importantes en el interrelacionamiento de las personas. Cuando nosotros hablamos de tripulantes de cabina, la comunicación es todavía más importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos 2 o 3 horas para hacernos amigos de los pasajeros y que los pasajeros puedan confiar en nosotros. Tenemos apenas el tiempo que se demoran los pasajeros en cruzar, subir la escalinata, subir al avión y abordar. Eso significa que tenemos 3 segundos para con nuestro lenguaje corporal, con nuestra sonrisa, con la forma en la que nuestro lenguaje corporal expresa tanto nuestra especialidad, nuestra experticia, nuestra seriedad y la seguridad en la función de nuestra profesión, convencerle a ese pasajero no solo de que sabemos lo que estamos haciendo, sino de que puede poner su vida en nuestras manos. Y todo depende de una sonrisa. Excelente, Irina. Bueno, hemos elegido este tema el día de hoy pensando justamente en ¿alguna vez alguien se ha sentido abrumado en el trabajo? Justamente en ese sentido vamos a discutir acerca del estrés y la salud mental en un entorno que hoy por hoy es muy demandante. La industria aeronáutica es bastante exigente, es bastante estresante, por decirlo así. Pero para, en primer lugar, entender el tema hay que entender a qué nos referimos con estrés en la aviación. ¿Cuáles son las fuentes de estrés normalmente que puede encontrar un tripulante de cabina? Bueno, de por sí nosotros estamos en una era en que las personas están estresadas todo el tiempo. El estrés se divide en 2 tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo eminentemente implica la secreción de adrenalina en el sistema. El estrés agudo nos prepara para enfrentar una situación difícil. Este es un estrés que puede ser muy bueno porque nos ayuda a reaccionar con rapidez ante situaciones de crisis. Pero el estrés crónico es ese desborde de cortisol que le pone al cuerpo en un momento de tensión que no tiene reposo. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar el estrés, especialmente en profesiones de alto riesgo, como es la profesión de tripulante de cabina. Porque además recuerden que no solamente son los largos horarios, el tema de estar parado todo el tiempo que tú trabajas, sino también todas las amenazas a las que nosotros nos enfrentamos y tenemos que hacerlo sin perder el glamour, sin desmaquillarnos, sin despeinarnos y sin dejar de sonreír. Así nosotros podemos cumplir la función de tripulante de cabina, que es mantener la seguridad del pasajero, pero atenderlo también con comodidad y excelencia en el servicio. Este estrés, ¿cómo afecta el desempeño del trabajo? ¿Cómo afecta las relaciones con los compañeros?
Cuando nosotros tenemos estrés, lo primero que pasa es que nuestro cuerpo, como decíamos, vive tensionado todo el tiempo. Como no hay momentos de reposo, el cuerpo empieza a hincharse. Esto es aún peor para los tripulantes porque por estos mecanismos de compresión y descompresión a los que estamos sometiendo el cuerpo de los tripulantes todo el tiempo con los vuelos, el cuerpo empieza todavía a hincharse muchísimo más y afecta también tanto la calidad del razonamiento lógico, su capacidad para tomar decisiones, analizar los problemas, pero también su emotividad. Se vuelven más explosivos, más irascibles, caemos en crisis con mucha más facilidad y podemos descender incluso a trastornos tanto depresivos como ansiosos. Entonces, debido a las altas demandas que nosotros tenemos para funcionar dentro de lo que es el ser tripulantes de cabina, con excelencia y precisión, eso significa estar listos todo el tiempo, salir de un país a otro, de una ciudad a otra, acostumbrarnos a los cambios de presión, tener horarios que son muy diferentes a los trabajos de 8 a 5 y también mantener, como les decía, la atención siempre puesta. Entonces, eso significa que el agotamiento es mucho mayor después de las largas jornadas de trabajo. Ahora, todo esto podría compensarse. Es verdad que el estrés afecta muchísimo a los tripulantes de cabina, haciendo que muchos de los tripulantes sufran de depresión, ansiedad, síndrome de burnout o agotamiento, tanto agotamiento emocional como agotamiento físico. También sufren otros problemas, tanto físicos, emocionales y psicológicos, que les llevan, por ejemplo, a cortar su carrera. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O también a entorpecer las relaciones con sus familias y sus amigos. ¿Qué podemos hacer nosotros para enfrentar ese estrés? Porque si bien es cierto, la profesión de tripulante de cabina es una profesión maravillosa que te lleva a recorrer muchísimo más allá de todo lo que tú habías soñado. Además, los salarios son muchísimo más altos que lo que tú puedes ganar con el mismo nivel de profesionalismo o de preparación académica, lo cual significa que esta profesión te abre cielos que tú jamás habrías soñado con visitar, pero el costo también es muy alto, en especial para tu cuerpo y para tus emociones. Entonces tenemos que cuidarnos y cuidarnos muchísimo, desde el cuerpo, el cerebro, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra conexión emocional, tanto con las personas que dejamos en tierra como con el grupo con el que tenemos que trabajar. Precisamente, Irina, una vez que hemos entendido el concepto de cómo funciona el estrés en la vida de un tripulante, ¿cuáles serían las estrategias que puede tener un tripulante para la gestión del estrés? No sé si hay técnicas, tal vez meditar. ¿Qué estrategias recomendaría? Bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, el agotamiento, el síndrome de burnout, se expresa en 3 diferentes niveles. Lo mismo le pasa a un tripulante. Primero, a nivel físico. Nosotros tenemos problemas físicos, dolores musculares, dolores de cabeza, cefaleas, migrañas, problemas de presión, problemas de glucosa, hipertensión, ansiedad y, como les decía, sobre todo esta sobrecarga de cortisol que nos mantiene a nosotros con el cuerpo inflamado todo el tiempo. Esto deprime nuestro sistema inmunológico y hace que seamos muchísimo más propensos para contraer cualquier tipo de enfermedad. Entonces, a nivel físico, lo primero que hacemos para cuidar nuestro cuerpo del estrés es ejercitarnos. Un tripulante, no importa qué tan ocupado esté, necesita una rutina diaria de ejercicio y de compresión. Después de salir de un vuelo, es importantísimo que ese tripulante haga ejercicios, pueden ser de yoga, de pilates o incluso salir a correr, caminar, especialmente los ejercicios de estiramiento y de compresión que también les enseñamos nosotros en las clases de comunicación para que puedan manejar el estrés a nivel físico. Otra cosa es muy importante comer saludablemente. Hay alimentos que son antioxidantes y desinflamatorios que nos ayudan a lidiar con este tipo de consecuencias del estrés. De esa misma forma, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener una alimentación saludable, balanceada y no saltarnos comidas. No importa que estamos trabajando, siempre
siempre las aerolíneas cuidan de que sus tripulantes puedan alimentarse en las horas debidas, porque justamente necesitamos de estar siempre alerta y al tope de nuestras capacidades para poder reaccionar en un momento de crisis. Entonces, nuestra alimentación, tanto dentro del avión como fuera de él, tiene que ser una alimentación nutricia y balanceada. La otra cosa es muy importante, como tú decías, mantener el equilibrio en la vida. No solamente tenemos que trabajar, tenemos que darnos tiempo, por ejemplo, para hacer paseos por la naturaleza, para estudiar, para leer, para disfrutar, escuchar música, etc. Ahora venimos nosotros a todo lo que son las secuelas que son emocionales del estrés. A nivel emocional, en el estrés, la persona se siente abrumada. Hay esta sensación de no poder más, de que llegaste al límite de tus fuerzas, de que no eres productivo, nadie te reconoce, no estás haciendo nada bien, todo lo que tú haces no sirve para nada y hay esta falta de satisfacción en los logros. Eso significa que justamente el cortisol está inhibiendo los receptores de serotonina. Entonces, lo que necesitamos para contrarrestar esos síntomas emocionales y fisiológicos del estrés es, como tú decías, meditar. Es muy importante tener rutinas de meditación, tanto al acostarnos. Para la higiene del sueño es muy importante tener estas rutinas que nos permiten ir descendiendo de ese modo súper hiperactivo a un modo de descanso que nos permita no solo a nivel corporal, sino también emocional, ir apagando nuestro cerebro. La otra cosa es despertarnos con pensamientos positivos. Recordemos que gracias al eje hipotálamo hipoficiario, nuestros pensamientos se convierten en sentimientos y el eje hipotálamo hipoficiario convierte las emociones en tanto desórdenes fisiológicos que nos afectan corporalmente como insuficiencias que hacen que nuestro cuerpo sea más propenso a caer en varios tipos de enfermedades. Entonces, a la final, tu pensamiento se hace acción, se vuelve concreto el momento en que tú dejas que te invadan esos pensamientos negativos, pesimistas, derrotistas, de fracaso y de pérdida. Mantengamos nuestros pensamientos positivos. Para eso, uno de los recursos que se les da en la clase de la psicología de la comunicación son una dieta antiansiedad, en la que nosotros lo que hacemos es empezar a contrarrestar estos pensamientos negativos que de vez en cuando no solo nos invaden, sino que se convierten en bucles rumiantes dentro de nuestro cerebro. Rumiante significa que le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no hay forma de resolverlo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es despertarnos con afirmaciones positivas. Decir, por ejemplo, todo va a salir bien, soy un experto en mi trabajo, soy una persona maravillosa, todos me quieren, todos me reconocen, soy exitoso y todo va a estar bien hoy día. Cuando nosotros creemos en nosotros mismos, basta que nosotros creamos, nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo crea las condiciones para que podamos superar cualquier obstáculo. Entonces, correcto, Irina. También creo que, bueno, hay técnicas de respiración, de lo que tengo entendido, que son para precisamente reducir esa ansiedad o poderse tranquilizar en un momento de alta tensión, ¿verdad? exactamente, nosotros tenemos primero, como les decía, dormir bien, controlar tus pensamientos, ejercicios de decompresión, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación. Los ejercicios de respiración también lo hacemos en la clase. Hay técnicas de respiración que son usadas incluso por el ejército americano para calmarnos y salir adelante en un momento de crisis. Se ha comprobado que mediante la respiración nosotros podemos controlar el flujo de sangre y por lo tanto el intake, el consumo de oxígeno en nuestro cerebro, haciendo que nuestro cerebro pueda enfocarse en un momento de crisis y dejar que estos pensamientos abrumadores los dejamos de lado y nos podemos enfocar en medio del desastre. Estamos haciendo nuestro trabajo y seguimos cumpliendo nuestra función. Entonces, cuando nosotros hacemos meditación y hacemos estos procesos de respiración, lo que hacemos es prepararnos para que en un momento de crisis nosotros podamos, a través de la respiración, calmar nuestros sentidos, enfocarnos en nuestro cuerpo. Son técnicas también de grounding, meternos dentro de nuestra piel, estar presentes en ese momento, incluso de alguna manera dentro de nuestro cerebro detenemos el tiempo para poder enfrentar la crisis
en un tiempo extendido en el que a través de la respiración nuestro cerebro se enfoca paso a paso en cada una de las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer para resolver una crisis. Pero esto no se logra de la noche a la mañana, se logra a través de ejercicios de meditación, de respiración, de yoga, de autocontrol, de gestión de las emociones, que nosotros también les ayudamos aquí en la clase de Psicología de la Comunicación. Otra cosa que hacemos es justamente la gestión de las emociones, es decir, el momento en que sientes una emoción no es cuestión de decir, no, a ver, siento la emoción. ¿Por qué la siento? Me detengo, respiro, entiendo qué es lo que me está pasando, si es que puedo lidiar en ese momento, lidio en ese momento, si no, hay un secreto que les doy a mis alumnos de Psicología de la Comunicación, que es el compartmentalize. Tenemos que dividir nuestro cerebro en pequeños compartimentos. Si puedo lidiar con esa emoción en ese rato, lo hago, recuerdo y digo, sí, ok, en este momento siento esto, por esto lo gestiono y sigo con mi trabajo. Pero si es un momento de crisis y tengo una emoción, por ejemplo, tengo miedo, tengo pavor, quiero salir corriendo, quiero tirarme al piso, digo, no, a ver, en este ratito no lo puedo hacer, tengo que resolver la crisis. Entonces le pongo un pin, le doblo, le guardo en ese cajoncito, nosotros compartmentalize, ponemos en pequeños compartimientos y lidiamos después, porque en este momento tenemos que enfocarnos y desempeñar nuestra función de tripulantes de cabina con excelencia, precisión y sobre todo muchísimo coraje. Eso nos permite a nosotros postergar la satisfacción de esa necesidad emocional para cuando la crisis se haya resuelto. Ahí sí, puedes tirarte al piso, puedes llorar, puedes darte de patadas, lo que tú necesites para calmarte. Pero en ese momento gestionamos la emoción para el cumplimiento absoluta y completamente satisfactorio, excelente, preciso y concreto de nuestra función como tripulantes. Hablemos ahora un poquito sobre el apoyo emocional, Irina. Cuénteme un poquito de en qué consisten las redes de apoyo y cuál es su importancia. Bueno, justamente cuando nosotros hablamos del apoyo emocional es importante crear un clima laboral que sea agradable. Esto no solo es responsabilidad de la compañía para la que trabajamos, pero también es importante para cada uno de los tripulantes saber manejar habilidades blandas, como por ejemplo el trabajo en equipo. Cuando nosotros hablamos del deterioro que causa el estrés, uno de los factores más importantes es justamente el deterioro cognitivo. Entonces, la red de apoyo se vuelve indispensable. En el deterioro cognitivo, la persona siente que su trabajo ya no es laboralmente excelente o que siente que empieza a trabajar más o menos al mínimo. ¿Eso qué significa? Que cuando la persona no está dando su 100%, deja de creer en su trabajo, deja de creer en la empresa, ya no siente que es importante hacer bien su trabajo y hace como lo mínimo necesario para poder salir adelante. En ese momento nosotros instalamos el estrés como parte de nuestra rutina laboral. Ahí es cuando el equipo es el encargado de sacar a esa persona de este hueco emocional, cognitivo y laboral, en el cual esta depresión le puede llevar incluso a sabotear su trabajo, sabotear el trabajo de los compañeros o incluso a renunciar al trabajo. Entonces, nosotros necesitamos primero establecer dentro del equipo con el que estamos trabajando, de los tripulantes de cabina, una red de apoyo laboral que nos permita apoyarnos el uno en el otro, no solamente en situaciones de crisis laboral, sino también el momento en que sintamos que uno de nuestros compañeros no está en pleno uso de sus funciones o capacidades para desarrollar su trabajo al máximo. Por ejemplo, tu compañero, la persona que siempre trabaja contigo, es la persona que puede fijarse cuando tú estás teniendo problemas y puede decirte, por ejemplo, parece que este problema que estamos enfrentando, que puede ser racismo, que puede ser machismo, que puede ser violencia, que puede ser cualquier tipo de ataque, no es algo que tú lo puedas manejar. ¿Te parece si cambiamos de fila de asientos para que yo pueda enfrentar eso? O pedimos al jefe de cabina, al jefe de tripulantes, que nos asigne a otra persona que pueda lidiar con este tipo de ataques. Pero solo tu compañero se puede dar cuenta. No es responsabilidad de los pasajeros darse cuenta de que tú no puedes lidiar con esa situación. Para eso tenemos que funcionar como una unidad, pensando cada uno no solamente
solamente en que la excelencia de mi trabajo responde por mi calidad, sino que la excelencia de nuestro trabajo va a garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Ahí es que nosotros podemos empezar a funcionar como un grupo que es inquebrantable y que además es impenetrable, que no va a ceder, no importa el tipo de presión al que nosotros nos estamos enfrentando. La otra cosa es que necesitamos aprender a comunicarnos dentro del grupo. Esto significa aprender a decir lo que nosotros estamos sintiendo sin vulnerar los derechos del otro, pero tampoco dejando vulnerar a nuestros derechos. Para esto es muy importante aprender a comunicarte de manera efectiva, de manera asertiva. Y como yo les digo a mis estudiantes, siempre el primer secreto, la primera característica, la parte más importante de la comunicación es la escucha activa. Si tú aprendes a escuchar empáticamente, activamente, todas las personas tarde o temprano te dicen lo que quieren, en especial tu equipo de trabajo. Entonces, si nosotros dentro del equipo de trabajo creamos un diálogo que es honesto, que es sincero, concreto, directo, fluido, si nosotros no confundimos las relaciones laborales con las relaciones personales y podemos mantener los límites absoluta y completamente impenetrables de una gestión experta de excelencia y profesionalismo, nosotros podemos manejar los protocolos que son muy importantes, que son vitales de seguridad, tanto dentro como fuera del avión. Entonces sí, nosotros podemos tener un equipo que funcione como una sola unidad, en donde cada uno de los miembros se sienta escuchado, contenido, respaldado, apoyado y sobre todo valorado, no solo por sus compañeros, sino por todo el equipo y por la empresa en general. Esto crea un clima laboral, que ya no se habla de clima laboral, realmente se habla del sentimiento de la calidad emocional que tiene una empresa. Mientras mejor es la calidad emocional de una empresa, más eficientes, más comprometidos y muchísimo más creativos, más motivados y por lo tanto con más capacidad para generar procesos de excelencia son sus empleados. Esto minimiza la rotación, maximiza los esfuerzos y por lo tanto potencia los resultados. Con esto nosotros lo que hacemos es reflejar una sola cosa que tiene que ser el indicador de cualquier tripulante de cabina: la excelencia. Correcto, Irina, muchísimas gracias. Realmente son súper interesantes las estrategias que hemos discutido hoy acerca de la importancia de la gestión del estrés en la vida del tripulante. Es un detalle pues que marca mucho en cómo es el tripulante brinda la atención al cliente. Una persona que está tal vez con un nivel elevado de estrés, como usted mencionó, llega a poder tratar mal a otras personas, y a veces es simplemente, no es obligación del pasajero saber cómo se encuentra el tripulante, es obligación del tripulante ser excelente, sea cual sea los factores internos que esté pasando. Igual no puede perder la compostura. Irina, nos regalaría un mensaje de aliento, un mensaje final para nuestra comunidad de Escuela del Aire que están viendo este producto y que tal vez sueñan con ser tripulantes de cabina, pero tal vez tienen muchísimas preguntas adicionales, porque precisamente este espacio nació para poderle contestar a la comunidad acerca de esos grandes mitos, de esas grandes dudas que tienen acerca de la profesión. ¿Cuál sería su mensaje de aliento para ellos respecto a este sueño de trabajar en esta industria? Bueno, lo que yo les puedo decir es que esta es una de las profesiones en las que en realidad tú puedes alcanzar tus sueños. Como yo les digo a mis alumnos, digo al resto de mis alumnos, porque muchos de los que me estás viendo son mis alumnos, es que esta es una profesión maravillosa, fantástica. Por ejemplo, en otras profesiones, para tu poder ejercer en otro país, tienes que acreditarte, tienes que volver a capacitarte, tienes que hacer casi toda la universidad otra vez. En cambio, cuando tú eres tripulante de cabina, puedes volar aquí, puedes volar en los Estados Unidos, puedes volar en Europa, puedes llegar al Asia y con un poquito de suerte podemos empezar a volar a otros mundos. Solo porque para ser tripulante de cabina, lo que tú necesitas es simplemente estar a la altura de tus sueños. Empieza a creer en ti mismo, y si es que tú crees en ti mismo, esta profesión te va a llevar muchísimo más allá de lo que tú jamás habías soñado.
Muchísimas gracias, Irina. Y a nuestra comunidad por estar viéndonos, les agradecemos muchísimo. No se pierdan nuestro siguiente episodio. Seguiremos tratando temas súper interesantes sobre el mundo aeronáutico, justamente para poder responder esas inquietudes, esas dudas que por lo general tenemos, ¿no? El común de las personas pues no conoce mucho acerca de esta profesión. A veces piensan que simplemente es servir un café, guiar al pasajero al asiento, pero hay muchísimas más cosas en juego dentro de la industria aeronáutica, y la seguridad, como usted lo indica, es un pilar fundamental. Pero para poder estar concentrados en ver todos los detalles de la seguridad hay que estar bien emocionalmente y también físicamente, como lo mencionó. También es importante el ejercicio. Irina, muchísimas gracias nuevamente, y comunidad, no se pierdan nuestro próximo episodio. Dicen que vivimos con la cabeza en el aire. Y sí, porque nos estamos alistando para despegar y ser los mejores compañeros de vuelo. Para estar largas horas en un asiento pequeño, pero que lleva a miles de personas a un gran destino. Para ser la sonrisa que buscan cuando están solos. Para dar calma, para ayudar, para atender. Sí, tenemos la cabeza en el aire y queremos que tú también la tengas. Por eso ven y capacítate en Escuela del Aire. Conviértete en un aspirante a tripulante de cabina y agente de tráfico capaz de trabajar en las mejores aerolíneas y aeropuertos del mundo. Porque solo así podrás hacer que tu corazón aterrice en cada pasajero. Escuela del Aire. Prepárate para despegar.